Buen día, sean bienvenidos a San Francisco de Sales, Cundinamarca. Estamos más o menos a unos 60 kilómetros de Bogotá en un clima cafetero. Nosotros tenemos altitudes desde los 1300 metros hasta los 3000. La mayoría vivimos sobre los 1800 en un bosque húmedo de niebla. Y pues nada, acá en la vereda San Miguel Alto, en La Cuchilla, el sector La Cuchilla, y acá pues dándoles la bienvenida. Bueno, Andrés Rojas, muchísimas gracias por recibirnos y aquí en esta casa tan preciosa, con este entorno tan maravilloso. San Francisco de Sales, uno normalmente escucha San Francisco. ¿Por qué se compone San Francisco de Sales? Pues lo primero que todo hay que hacer como una claridad y es que a veces nos confunden con Pacho, un municipio relativamente cercano. Entonces la gente cree que Pacho se llama, que es San Francisco, pues como de cariño. No, pero Pacho es Pacho y San Francisco es San Francisco. Somos climas muy similares, pero somos historias diferentes. San Francisco de Sales, pues lo administrativo, ¿no? Este pueblo lo fundan en 1857, en un periodo donde no era normal fundar pueblos. Los pueblos se fundan hacia finales del siglo XIX o en el siglo XVII y XVIII. Este nace por una, digamos, una coyuntura muy específica. Ya había una gente ahí poblando y había que responder a eso, ¿no? Este pueblo le ponen en honor a un santo francés que se llama San Francisco de Sales, que era un santo contrarreformista, o sea, que se oponía a la reforma dada en el siglo XVI en Europa, donde pues se le buscaban ciertos cambios a la iglesia. Hoy los salesianos son, irónicamente, una de las comunidades religiosas como más liberales, llamémosle así, un poco diferente al patrono original. Y le pusieron San Francisco de Sales, pues porque aquí el que donó los terrenos para la fundación del casco urbano era una señora que se llamaba Francisca Sánchez y se casó con un señor que se llamaba Francisco Converse. Acá hay un libro que se llama La Semblanza, que es de un ejercicio, digamos, no tan profesional en el marco de lo histórico, porque ¿qué hace profesional algo en lo histórico? Y es que vos tengas unos documentos, digas, mira, yo me lo encontré en X lugar, Y lugar, y le hagas un análisis. No significa que los documentos per se digan la verdad, porque los documentos son escritos con una intención, ¿cierto? Entonces lo que uno tiene que decir es que desde esta perspectiva, con esta mentalidad, voy a analizar esos documentos. Ese libro no es de historia porque pues, no nos dice dónde sacan la información. Entonces uno dice, pues eso lo puede decir cualquiera. Este señor escribió en un libro que esto es aquí como la Constitución, en este pueblo que se llama La Semblanza, que este pueblo lo fundó don Francisco Converse y doña Francisca Sánchez, y que él era descendiente del delfinazgo de Francia, era un personaje francés, con algún tipo de conexión con la monarquía francesa. Yo creo que eso es un poco más arribismo. Aún aquí, por ahí hay unos descendientes Converse, y eso es como la historia no oficial de acá, ¿no? Todo el mundo lo da como un hecho. Si ustedes van a la administración municipal, ahí hay un cuadro de don Francisco Converse, doña Francisca Sánchez de Converse. Lo irónico es que son vainas inventadas, porque nadie tiene en verdad un óleo en específico de estos personajes. Quien era dueño de esto hace mucho tiempo, este pueblo tiene 118 kilómetros cuadrados, pues eso es un montón de tierra, pero la tierra nunca ha sido per se lo que te hace rico. Lo que te hace rico es lo que produce la tierra. Y hace más o menos 160 años cuando se fundó este pueblo, pues esto era lejos. Era muy lejos porque tocaba bajar por lo que hoy es la carrera 13, bajar hasta Villeta, de Villeta acá y a caballo, a mula. Eso era lejos. Esto había unos bosques muy espesos que hacía difícil el tránsito. Y realmente no estábamos conectados a muchas cosas. Entonces hace 160 años se funda ese pueblo y de pronto yo creo que era un poquito más de arribismo que lo funda este personaje. Entonces, con base en eso, y como eran súper católicos, entonces, no, pues San Francisco, Francisca, Francisco, somos católicos, pues San Francisco de Sales. Y como era un santo francés, pues ahí empezó el mito de la ligazón con Francia. Él llegó a unos niveles realmente absurdos y hasta chistosos, porque el colegio departamental de este pueblo se llamaba originalmente Divino Niño.
Y algún alcalde dijo, no, pues que hay que rescatar el pasado francés, que nunca lo he visto, ¿cierto? Porque supuestamente este señor era francés y era descendiente de esta gente. Entonces vamos a cambiarle el nombre al colegio y ahora se llama República de Francia. Y entonces digo, no es nada, no es muy chistoso, porque se supone que el personaje es descendiente de la monarquía. Y le ponen al colegio República de Francia, que es lo más contrario a un monárquico. Pero bueno, eso es cuestión de la gente. Entonces, pero acá eso es, pero ley, que esto lo fundó don Francisco Convers, que esto es básicamente descendiente del rey de Francia, y por eso se llama San Francisco de Sales. Este pueblo, antes de que fuera casco urbano, donde hoy es el casco urbano, quedaba la casa de la hacienda que originalmente cubre lo que hoy es toda la jurisdicción del pueblo, que se llamaba la hacienda Chinga Caliente. Esa hacienda era particular y también es culpa de alguien con poca creatividad, el nombre, porque el nombre Chinga es un nombre de derivación muisca, de lo que hoy es el Rosal. Entonces, más o menos sobre el siglo XVI, XVII, 1590, 1610, una señora que era la que heredó la encomienda de Chinga, que es lo que hoy es el Rosal, también recibió unas tierras a este costado. Y como aquí hace más calor que en el Rosal, pues está Chinga y Chinga Caliente. Entonces, en ese gran ejercicio de creatividad quedó ahí nombrada la hacienda. Donde hoy es el casco urbano quedaba la hacienda. Aquí la gente considera que la antigua hacienda originalmente es una hacienda que se llama La Carlina, que queda como unos 2, 3 kilómetros del casco urbano. Pero lo cierto es que la casa quedaba en lo que es el casco urbano. ¿Con qué se basa uno como historiador? Pues en los hechos documentales, en los elementos notariales, en los planos y mapas que hay de la época. Entonces con eso uno puede decir eso. Esto era una gran hacienda. Aquí hay una cosa que es lamentable, digo yo, y es nuestro pasado indígena casi que ha desaparecido para nosotros, nuestro legado. Esta era una zona de lo que podrían llamar los antropólogos de frontera étnica. Entonces usted encuentra que estamos en la mitad de dos zonas. Si usted encuentra los toponimios, el nombre de los lugares hacia allá de la montaña, Subachoque, Facatativá, ¿cierto? Encuentra usted nombres como Chueca, como Tabio, Chitazuga, cosas así. Y hacia este costado encuentra nombres como Bulucaima, Nimaima, Nocaima, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que pasa? En esta zona de abajo, muy cerquita, a lo que es hoy La Vega, era un lugar de presencia panche. Y la zona más alta, de zona muisca. Hay evidencias documentales, juicios del año 1578, donde caciques se peleaban ciertas jurisdicciones, donde muestran que aquí había comunidades indígenas. Los nombres están en los archivos, uno tiene los nombres, pero ya las cosas han cambiado porque fueron reducidos a población. ¿Qué significa eso? En el siglo XVI, para garantizar la evangelización, llegaban y fundaban pueblos y los llevaban todos a vivir allá para que el cura pudiera ir determinado tiempo para volverlos católicos. Los indígenas de acá fueron reducidos a población en dos lugares. La mitad fueron mandados a Facatativá y la otra mitad a La Vega. El nombre original de La Vega se llamaba Cambatá o Chambatá. Si ustedes van hoy, ahí hay una droguería que tiene ese nombre. Después ya cuando le cambiaron el nombre a San Juan de la Vega. Entonces las poblaciones indígenas de acá fueron acabadas, las mandaron a La Vega y otros lo mandaron a Facatativá. Y entonces allá en Faca habían barrios, ¿no? Si ustedes miran los planos decía barrios de indios de tierra caliente, barrios de indios de tierra fría. Los nuestros estaban detrás de la catedral. Esto significa que estas tierras quedaron a disposición de la corona y después se fueron vendiendo. Y se fueron dando ya los nombres que van teniendo hoy, por lo menos la vereda La Rayán. Ese nombre viene desde el siglo XVIII, desde hace más de 300 años. Lo mismo el Peñón, lo mismo la vereda Sabaneta, ya han venido con esos nombres. Y siempre se llamó esto la hacienda Chinga Caliente, hasta el mismo día incluso cuando se fundó. A San Francisco lo fundan en 1857 y la fundación administrativa dice Antigua Hacienda Chinga Caliente, hoy San Francisco, o sea, nunca les gustó el nombre. De hecho, nosotros hacíamos parte de Subachoque. Subachoque era el pueblo más grande. De Subachoque hacíamos parte de lo que hoy es el Rosal, San Francisco y Supatá. Todos éramos de esa jurisdicción. Imagínense, ese pueblo era así enorme. Claro. Y todavía hay
todavía hay una relación, usted encuentra apellidos, Baracaldos y otros apellidos en relación con Subachoque, hay hermandad, los Rocha tienen relación, hay muchos apellidos que vos encontrás al lado y al lado, y aquí todo el mundo es primo con todo el mundo. Entonces, ¿Qué hizo que viniera tanta gente aquí? pues, uno diría que 300 personas no son muchas, ¿y de dónde saca uno ese dato? Justo cuando se funda San Francisco, al año siguiente, se hace la expedición coreográfica. Ese gran proceso muy similar al que hacen ustedes, que es recorrer este país y ver qué es este país. Eso lo hacía Agustín Codazzi y lo hacían con geógrafos, con geólogos, con botánicos y con acuarelistas. Para decir, bueno, ¿y este país qué es? No tenemos ni idea, ¿cierto? En ese ejercicio el señor iba bajando y llegó a La Vega y hace el reporte, ¿no? Hay una aldea de reciente fundación con 300 habitantes y hasta un censo de hombres aptos para la guerra, caballos, vacas, todo el cuento. Y lo nombra, y uno dice 300 personas para hoy versus los 11.000 que somos, ya son poquitos, pero hace 160 años era un grupo grande. ¿Qué significa? Que este pueblo no nació por voluntad de alguien, sino que aquí ya había gente y había que formalizar el concubinato, como dicen popularmente. Entonces, ¿qué significa? Que acá lleva gente haciendo muchas cosas durante mucho tiempo. ¿Qué lleva haciendo la gente acá? Cuando esto eran haciendas y habían galpones de esclavos, porque acá hubo gente esclavizada, habían habían tres tipos de usos que le hacían a la tierra. En las zonas más bajas, la caña panelera. Hoy ya quedan muy pocos vestigios, pero usted por ahí ve las ruinas todavía de esos antiguos trapiches. La ganadería. Y la ganadería llega aquí por dos cosas. La ganadería llega por eh, cuando se empieza el boom de extracción de un árbol, que era muy importante, que es la quina. Cuando se llegó a meter en forma la extracción de maderas, que no era tanto para ebanistería, construcción y demás, o carbón vegetal, sino era para extraer la corteza que produce la quinina, que era el único remedio para las fiebres tropicales. Eso significaba armar claros en el bosque, pero no circulitos, sino huecos. Y además se alcanzó a extraer una cantidad impresionante. Yo te pongo el caso que la autorización de exportación más grande de quinas que autorizó la corona española fue más o menos de unas 300.000 arrobas. Para sacar una arroba de quina se necesita derribar más o menos 30 árboles. Si tú sacas 300.000 arrobas de quina, ¿cuántos árboles necesitas derribar? Un montón. No era una labor fácil, porque ahorita uno anda en carro y tiene paraguas impermeables, pero aquí no hace otra cosa sino llover. Entonces ese ejercicio de meterse en el monte donde aquí habían pumas y otras cosas era realmente difícil, pero era una empresa realmente redituable, era muy buena. De hecho hacía que Faca se convirtiera en un gran centro de acopio de quinas. Lo dijo Alexander von Humboldt cuando pasó por Faca en 1802. Entonces una aldea que lo único que tiene es quinas secando en los solares. Y de ahí toda la quina de acá se cortaba, se tomaban los árboles, se descascaraba, se le quitaba la corteza, se ponía a secar, se metían en unos arcones, en unos baúles, a lomo de mula se sacaban a Faca y ahí se solicitaba la licencia de exportación por parte de la corona. Tenían como el monopolio. Y de ahí empezaban el viaje hasta Cartagena. Ese viaje en condiciones buenas es de un mes. Si hay verano, es de 4 meses. ¿Por qué? Por lo que los bogas en el Magdalena chocaban o no había el suficiente afluente. Y muchos incluso perdían las cargas. El hermano de Mutis murió ahogado intentando salvar un cargamento de quina. Toda la élite de la época eran quineros, Camilo Torres, Francisco C. Caldas, Antonio Nariño. Todos eran empresarios de ese tema. Y empezaron a sacarla acá porque en Ecuador habían arrasado con todo. Y querían este proceso. ¿Qué dañó el negocio de las quinas? Lo dañó la invasión de Napoleón Bonaparte a España, que bloqueó el comercio exterior. Dañó el remedio del imperio, dice un autor, porque la quina se descubre en estas zonas y se descubre, los indígenas de toda la vida lo habían conocido, pero descubren a raíz de la expedición botánica, las expediciones científicas, que es como básicamente la mano de Dios hecha mata. Y eso se convierte en el remedio del imperio,
porque Colombia, el primer producto de exportación agrícola fue la quina. No lo sembramos, lo extraíamos porque considerábamos que estos montes nunca se iban a acabar. Entonces eso tumbe, hágale, 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 hágale. En esa pelea fue que aquí habían 3 grandes haciendas. Lo que hoy es San Francisco es Chinga Caliente, Melgar se llamaba lo que hoy es La Vega y el Rosal se llamaba el Rosal. Y esas montañas está lleno de animales, de bichos, eso no sirve para nada. Cuando encontraron los árboles ahí y empezó a ser bastante redituable, dijeron, hombre, no, esta montaña es mía, no que es mía, no que es mía. Y se fueron a peleas de pleitos de 15, 20 años. O sea, la justicia siempre ha sido igual en este país. Entonces eso parece que es patrimonio también nuestro. Y ahí fue que en esa pelea por estos árboles se establecen los límites que hoy aún mantenemos. Los límites entre La Vega y San Francisco y el Rosal, San Francisco y Faca y La Vega, Faca. Por eso tenemos nuestras fronteras por allá arriba, que uno a veces dice, pero por acá con este frío y San Francisco o La Vega. Entonces ahí, cuando se acaban todos estos grandes árboles y quedan grandes manchones, o manchones no, quedan estos grandes claros, pues se siembran pastos y llegan las vacas. Y el segundo punto por el cual llega el ganado a San Francisco, y es que durante el siglo XVIII y parte del siglo XIX sufrimos lo que es amnesia histórica. ¿Qué significa? Cuando llegan los castellanos, los españoles, a conquistar el altiplano, ven un montón de diques, ven un montón de camellones, y esta gente, no, quite eso y siembren trigo y venga y pongamos cercas, que no sé qué. Todo tiene un sentido en esta vida, y la gente que llevaba 500, 800 años viviendo en estas tierras, pues sabían cómo se comporta el agua, cómo se comportan las heladas, que no sé qué. Pues muestra de eso es que cuando llegaron los primeros inviernos grandes, pues se les aguaron todas las berracas vacas. Entonces Santa Fe, en esa época, el nombre de Bogotá, tenía un problema de abastecimiento de carne. Y por cada temporada llegaban los inviernos, y como rompieron los diques, se empezaba a ahogar el ganado. Entonces tenían que llevar ganado a zonas altas. Y por eso empieza, ya viendo el claro, ya viendo pastos, pues traían las vacas acá. Y lo que hoy es Upatá, que en esa época se llamaba San Ignacio de Loyola, que era una hacienda jesuita, que después la corona española les quitó, iban grandes faenas de ganado. Eso debe haber sido hasta un espectáculo, algo muy parecido a lo que pasa en los llanos, ¿no? Que cientos de kilómetros recorriendo y llevando ganado. Entonces, la ruina del uno fue la fortuna del otro. Después San Francisco empezó a funcionar durante todo el siglo XIX con abastecimiento de maderas para diferentes órdenes. La madera para carbón vegetal, hay que recordar que hasta hace muy pocos años, en términos históricos, 40, 50 años, el carbón todavía se vendía en las calles de los pueblos y las ciudades, el carbón vegetal, que es más barato que el mineral. Y también para la construcción. Estamos hablando que acá hay árboles muy importantes como el que llaman el cuchillo y demás, que son árboles, o el zapá, que son árboles muy grandes y de una dureza muy importante, con los cuales se hacían los tablones de los rieles de los trenes. Y con la empresa de ferrocarriles de Facatativá aquí cerca, pues acá se extrajo hasta los años 80 de forma masiva y permanente maderas para el aprovechamiento. Hoy incluso San Francisco es uno de los principales abastecedores de la industria forestal tecnificada de maderas inmunizadas, que exporta a muchos lados. Ustedes lo ven en la autopista, hay varias inmunizadoras, unas más grandes que otras, con lo bueno y con lo malo que eso significa. Entonces, a partir de eso, ¿qué es lo que pasa? Veníamos de 50, 60 años de extraer quinas y también de meterle vacas al asunto y tener unos pequeños elementos ¿cómo se llama?, de trapiches. Pero realmente el negocio no era tanto la panela, sino hacerle quite a la venta estancada de aguardientes. Hoy todavía sigue siendo un elemento de resistencia en la zona, y es que ustedes pregunten por el chirrinche. Esa vaina no tiene ningún tipo de certificado, pero la gente le hace en forma. Y eso se hace en alambiques, digamos, a mí no me gusta la palabra ilegal, digamos artesanales, que no pagan impuestos. Pero nadie se ha quedado ciego, entonces parece que los hacen bien. Entonces eso es algo que también durante mucho tiempo se ha hecho acá, cada vez se ha perdido más la tradición. Hoy hay unos alambiques ya en jurisdicción de La Vega, pero San Francisco era un lugar también
donde se fabricaban muchos de estos aguardientes y caña y panelas, que durante mucho tiempo antes de que el azúcar industrializada funcionara, pues era con que se endulzaba esto. Ya después de la fundación, muchos años después de la fundación de San Francisco se funda en 1857 y el café llega a ser importante en este pueblo sobre las últimas postrimerías del siglo XIX y principalmente en el siglo XX. Como este pueblo fue cafetero tal vez, o es todavía cafetero, pero su momento clave fueron unos 50, 60 años, desde los 40 hasta acá hay café. De hecho, no hay finca en este pueblo, a menos que quede por allá arriba, que no tenga su mata de café, así sea por decoración. Pero el café llega a ser importante a comienzos del siglo XX, porque el café en Cundinamarca empieza a desarrollarse más hacia la provincia del Sumapaz, lo que ellos Fusagasugá, Veláez y demás, por un tema de accesibilidad sencilla. El café no era para consumo interno, sino para exportación. La vía para la exportación era por allá, porque acortaba el camino hacia el Magdalena. Aquí ahorita hay una vía, una autopista 4G, que me parece que es muy curiosa, la única vía 4G con pasos de ganado. Échenle en vista y está la señal de pasos de ganado. Yo, ¿qué tipo de autopista es esa? Pero ahí está. Esa autopista es muy nueva en términos históricos. Nuestra conexión, si ustedes incluso ahorita van para Villeta, siempre hay un carril cerrado porque siempre hay derrumbes. Imagínense en hace 100 años. Esto era intransitable. Y todo el café era para exportación. Entonces el café empieza a ser importante, es donde la élite bogotana había comprado tierras y quedaba cerca a sacarlas. Los hoy dueños de Bancolombia y demás compraron toda esa zona de Fusagasugá, todas esas zonas, y los sembraron allá. Cada café llega más o menos para los años 20, y a partir del 20 hasta la gran crisis cafetera de finales del siglo XX, en el 90 y pico, 2000, fue, digamos, el fuerte del café. Hoy sigue habiendo café, o sea, vos encuentras siembras de café, yo creo que porque se volvió un saber aprendido en nosotros, ¿no? Y también por un poco de terquedad. Y porque tomamos tinto como un barraco, ¿cierto? Es que es eso también. Eso es básicamente de lo que significa la gente de acá, ¿no? Este pueblito que está ahí, que uno a veces podrá encontrar que no hay un gran pasado colonial, ¿no? Uno va a Guaduas, a Subachoque, y uno tal vez aquí no encuentra eso, y es porque durante mucho tiempo fue un pueblo muy pequeño, y fue también un pueblo muy lejano. Entonces pasa como en los pueblos de la Orinoquía, ¿no? Que quedan tan lejos, pues se hacen construcciones con lo que hay y para que funcionen, no para que perduren. Entonces lo mismo pasó acá. Entonces vos encuentras 3 grandes edificios, 4 grandes edificios. La alcaldía, que es horrible, me parece un balneario. La iglesia, el salón de los vinculados y el antiguo colegio departamental que hoy está abandonado, porque lo tiene la diócesis de Facatatío. De hecho, ese es el edificio más grande del pueblo. ¿Qué le trajo la modernidad a San Francisco de Sales? Pues la modernidad siempre llega con cosas buenas y cosas malas, como todo, ¿no? Eh, yo creo que la modernidad nos llega con un tema de comprender que la gran riqueza no radica en lo que brilla, sino en lo que es verde y en el agua que tenemos. Yo creo que estamos avanzando seriamente y juiciosamente a ser claros de que el agua es pieza clave. Nosotros acá tenemos una cantidad de agua impresionante. Yo creo que la modernidad ha llegado con eso, porque ya concebimos de que esto se acaba. Antes decían esto tumbe, eso siembre, eso hágale, que todo bien. No, ahorita la gente, todo el mundo sabe que, hombre, hay que tener cuidado. Ello nos ha traído la modernidad. ¿Qué más nos ha traído? Los retos de vivir en una sociedad diversa, ¿no? San Francisco, como muchos otros pueblos, pues todos eran familiares, todos con todos. Ahora aquí a este pueblo llegamos gente, no de toda parte del país, de toda parte del mundo, ¿no? Hay franceses, hay alemanes, hay turcos, ¿cierto? Evidentemente hay venezolanos, ¿cierto? O sea, hay gente de todo el mundo y es uno de los grandes retos que también trae la modernidad y uno se puede concentrar en ver cómo eso es un problema o cómo eso es una oportunidad. Yo creo que la modernidad finalmente va a decantarse en que eso va a ser una gran oportunidad, de cómo todas estas culturas acumuladas, de cómo todas estas personas tan diferentes los unos a los otros, podemos hacer algo más grande que lo que ha habido.
¿A qué se refiere con el Salón de los Vinculados y quiénes son los vinculados? Ah, pues el Salón de los Vinculados es una... Hoy es un lindo criadero de murciélagos, pero hace un tiempo era un lugar donde se hacían asambleas y demás, porque es un lugar que tiene más o menos un aforo para unas 400 personas. Eso sí, con silla Rimax, pero aforo es aforo. Y durante un tiempo, incluso tiempos atrás, eh, era un teatro descubierto para proyección de cine. Entonces estaba solo la pared del fondo, el fondo donde estaba el telón, y a modo de telón, y donde hoy opera la emisora La Flota, en un segundo piso, estaban las cámaras de proyección y eso era un teatro a cielo abierto. Ese teatro, la finca y parte de la construcción la donaron lo que llaman acá un finquero que no es de acá. Y quien no nació acá ya tiene el título de vinculado. Entonces, parece que uno tiene un componente genético diferente si uno nace del Alto del Vino para allá o de Minas para allá, ¿cierto? Entonces, se ha marcado como esa diferencia. ¿Quién es de aquí y quién sí? ¿No? Entonces, quien no hemos nacido acá, somos vinculados. Pero pues todos nacemos en Colombia, ¿no? Y hasta donde tengo entendido, este pueblo sigue siendo jurisdicción de Colombia, no es una república independiente. Entonces, los vinculados somos básicamente los que no hemos nacido acá. Yo creo que los vinculados somos más los bogotanos, para ser justos, porque acá hay un montón de gente antioqueña y de otros lugares que no he escuchado que los llamen así. Yo creo que ese es el adjetivo para bogotano, creería. Y cada vez somos más, ¿no? Y para ser justos, como en San Francisco no hay sala de partos, pues ya aquí todos son vinculados. Nadie nace acá. Entonces, eso es algo que también tenemos que tener presentes. La gente nace en Faca o en La Vega o en Bogotá. ¿Verdad? Aquí no hay un hospital donde puedan hacer. Aquí desde la administración pasada se perdió la sala de partos, entonces aquí ya nadie nace acá. Entonces se acabaron los raizales, todos son vinculados. Esa llegada de tantas personas de Bogotá en esta visita que Colombia Bacana ha hecho por el municipio, pues nos damos cuenta que la mayoría son jubilados o personas que quieren tener una finquita, quieren tener una casa en la montaña, en un buen clima y eso es lo que hay acá. ¿Qué tanto cambia la forma de ser de un municipio? Pues la cambia bastante, en temas positivos y en temas no tan positivos. Pues uno, llega gente que tiene un ingreso estable, entonces garantiza un consumo y puede revitalizar la economía local, ¿no? Con la rotación de capital, y eso, digamos, es bueno. ¿Qué es, digamos, lo que no es tan bueno? Y es, se parcela la tierra. Al parcelarse la tierra, deja de funcionar en términos de producciones agropecuarias, ¿no? Uno en 3.000 metros, pues uno puede sembrar muchas cosas, pero para vivir de eso tal vez no, ¿cierto? Entonces genera ese problema. Y si uno lo mira, si se llega con la concepción de tener una naturaleza ordenada, ¿no? Que nada esté fuera de su lugar, de que ese bichito no puede entrar a la casa, ¿cierto? Y esa mata no da nada, entonces tumbémosla. Pues también entra un problema ambiental a tener en cuenta. Y entra también a tener disputas porque aún hay un escenario productivo en San Francisco, ¿no? Muestra de eso soy yo, ¿no? Yo acá tengo digamos, diferencias con la industria avícola, ¿cierto? Que tiene toda una serie de impactos, ¿no? Y tanto la posición de ella es legítima como la mía también. Empiezan esos nuevos conflictos que antes no existían. Eso es un tema. Y lo otro, que también implica cosas, es que empieza esta nueva población a demandar una serie de servicios que antes aquí no habían. Entonces empieza a demandar como, hey, y acá, ¿qué oferta cultural hay que no sea, digamos, tomar cerveza? ¿Cierto? Entonces, no, pues empiezan a salir elementos culturales, entonces también tienen sus elementos interesantes, empiezan a ver, a concentrarse en producciones artesanales, en el consumo de ciertos niveles de restaurantes. O sea, va cambiando poco a poco la economía local para cosas interesantes, va generando nuevos desarrollos, creo yo. El tema es que hay dos diferencias, hay dos tipos de vinculados y es el que tiene su casa de descanso y viene acá cada 8 o 15 días, que genera es como una relación de yo llego, estoy acá, no me jodan, a otra persona que llega a vivir el territorio y a ser parte del territorio.
Yo creería que no es lo mismo. Pues, nacimos en Bogotá, pero no es lo mismo venir acá, estudiar la historia acá, trabajar acá, conocer la gente de acá, ¿cierto? Crear comunidad, yo solo venir cada cierto tiempo y no me sé ni el nombre de la tienda, más o menos sé cómo llego, pero no tengo ni idea que hay acá. Si fuéramos a recomendar o a dar alguna referencia de San Francisco al resto de Colombia, ¿qué le diríamos? Pues yo les diría que la referencia de San Francisco es, nosotros tenemos, que somos como una pequeña Colombia, eh, pero sin la guerra. Entonces calculen, tenemos muy buena comida, gente muy juiciosa, paisajes exuberantes, conflictos, pero que cada vez intentamos mejorar de la mejor forma. Eh, Todo lo bueno que tiene Colombia sin la guerra. Imagínese usted, una barraquera. Y también todo lo que significa que tenemos que solucionar, pero que vamos ahí, como diría Napoleón, despacio que vamos de afán. Ahí vamos. Muy bien. Andrés, muchísimas gracias por recibirnos en su casa, en su finca, en este paraíso. No, sus mercedes ya conocen el camino, aquí cuando quieran, son súper bienvenidos. Vale, muchas gracias. Hombre.